Queridos amigos, el domingo pasado tuvimos el Evangelio de Emaús, la aparición de Cristo en Emaús. Y le comentaba yo a muchos de ustedes, algo que voy a repetir porque no todos lo escucharon, que hay un detalle en ese Evangelio que es muy interesante. Por lo general, cuando se lee ese Evangelio, la gente comenta, lo reconocieron en la fracción del pan, que muchos lo ven como la primera Eucaristía de Jesús resucitado. Otros se fijan en que la dureza del corazón del hombre para no haber entendido a Cristo y las Escrituras. Otros se fijan en cómo la noticia de la resurrección hace que los 12 discípulos salgan corriendo en ese momento hasta Jerusalén desde Emaús a dar la noticia por la emoción. Cristo resucitó, esto no puede esperar hasta mañana. En este momento se levantaron y salieron corriendo. Total que hay tantos detalles hermosos en ese Evangelio que mucha gente no se fija en algo espectacular. ¿Qué es? Se les aparece Jesús a los discípulos y en lugar de mostrarles inmediatamente que era Jesús, enseñándoles las manos, el costado abierto, no les hace un milagro, no les recuerda su vida, no les dice, hombre, hace 10 días caminé sobre las aguas, hace un año, ¿te acuerdas cuando multipliqué los panes y los peces? No les dijo nada de eso. Les fue explicando las Escrituras. El mismo Jesús en lo primero que se apoya en las Escrituras, y comenzando por los profetas y todo lo que hablaba del Mesías, lo fue recorriendo con ellos. Total que cuando en la cena, en la fracción del pan, lo reconocen, él se levanta, se va y dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? ¿Qué quisiera yo hoy comentar con ustedes? La importancia de la Escritura, pero fíjense bien, a la Escritura te puedes acercar de dos maneras. Como un estudioso, como un erudito, buscando qué es verdad, qué no es verdad, qué es un cuento, qué es una alegoría, qué es una fábula, qué es una anécdota, qué es... incluso te puedes acercar buscando verdades históricas, geográficas, geológicas, y la Biblia no se dedica a eso. La Biblia trata de salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz y solamente habla de la salvación. En lo demás, por ejemplo, antes se creía que el mundo tenía como 4,000 años. ¿Por qué? Pues es más o menos del tiempo de Adán y Eva. Más echando números, pues mira, sabemos cuándo es Abraham. Ahí más o menos hay fechas precisas, ya pues un poco más atrás. Pase 2,000 años Cristo, 2,000 años para atrás, 1,000 años para atrás David, 800 años para atrás Abraham y un poco más atrás, pues el mundo tiene 4,000 años. Hoy sabemos que el mundo tiene miles y miles de años, no podemos calcular cuántos. Hay quien dice que millones. Entonces la Biblia se equivoca. La Biblia dice, el sol se puso. Hoy sabemos que el sol no se pone en ninguna parte. El sol gira alrededor de la tierra. Hoy sabemos que es exactamente al revés. La Biblia no contiene verdades históricas, geográficas, geológicas. Noé se metió al arca con una pareja de cada uno de los animales. Sí, metió osos polares, oso grizzly, oso pardo, oso hormiguero, tigre de Bengala, tigre blanco, tigre rayado, metió todos los tipos de perros. ¿De dónde? Llovió sobre toda la tierra. No puede llover sobre toda la tierra. Hoy sabemos que llovió sobre la tierra que conocía Noé. ¿Y cuántos animales metió? Cabras, vacas, algún perro. A los demás no se vieron afectados por el diluvio. El diluvio fue regional. Y así tantas cosas podríamos hablar. Por tanto, se dice Matusalén que tenía 900 años.
¿Realmente Matusalén vivió 900 años o era la manera en que contaban antes los días? Todo esto para decirte, la Biblia solamente posee verdades salvíficas. Entonces acércate a la Biblia, no para esto, sí, también estúdiala, también es bonito estudiarla, pero sobre todo acércate a la Biblia para rezarla, para meditarla y sobre todo para conocer a Jesús. La palabra de Dios es importantísima, es viva y eficaz, produce lo que significa y da lo que promete. Qué impresionante, dice Jesús: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Y cuáles son sus palabras? El Evangelio. Preguntota, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Qué significa que es viva y eficaz y que mis palabras no pasarán? Jesús las dijo hace 2000 años y todavía tienen toda su validez. Tan es así que a veces hay gente que nos dice: Padre, lo que dijo usted el otro día, leyendo el Evangelio, haga de cuenta que me lo dijo a mí. Jesús te está hablando, es viva y eficaz y está transformando completamente tu vida. Cuidado, no te acerques a la Biblia con el fundamentalismo de las sectas. Mormones, testigos de Jehová, a veces los cristianos, pero desde luego las sectas. ¡Qué tremendo! No puedes donar sangre porque dice la Biblia que la vida está en la sangre. Hombre, eso ya está todo superado. Curiosamente, los mormones aceptaron, como David, como Salomón, varias mujeres, hasta que después, por motivos de enfermedades, corrigieron toda su teoría y su doctrina. Pero como en la Biblia hay poligamia, mira, se vale la poligamia. Qué curioso que de algunas cosas se agarran y de otras no. Eso, en lugar de comprender la Biblia, eso se llama fundamentalismo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí se aplica tal cual. No, ya sabemos que no. Ya sabemos que no. ¿Sabes qué tienes que encontrar en la Biblia? Imagínate que una chica le escribiera una carta de amor al novio. Y el novio toma la carta y en lugar de quedarse con el mensaje de amor, te quiero, te amo, te necesito, se pone a ver que faltan 3 acentos. No está bien la puntuación. Puso un signo de interrogación solamente al final de la frase y no al inicio. Lo mismo uno de admiración. En un te amo le puso 4 signos de admiración cuando nada más bastaba con uno. No usó bien las mayúsculas. Dirías, ¡qué estupidez! Te pones a leer la carta de tu novia buscando acentos. Digo, ojalá que estuviera perfectamente bien escrita, pero no estás buscando acentos, comas, puntos, párrafos. Estás leyendo cómo te ama tu novia, o tu esposa, o tu esposo. ¿Qué pasa con la Biblia? No te fijes si dice que Matusalén tenía 900 años. Fíjate el porqué de Matusalén. No te fijes si el sol se puso. No, mejor léete la historia que está detrás, el contenido salvífico. Y así, cuando se dice que Goliat era un gigante ¿de qué tamaño? ¿De 30 metros de altura? ¿O lo llama gigante simplemente porque a lo mejor David medía 1,60, 1,70, 1,75 y este hombre era de 2 metros o de 2,10, como actualmente sigue pasando? Era un pueblo muy grande, los filisteos. No busques esos detalles, sino la carta de amor de Dios al hombre que está ahí escondida, y que te puede cambiar completamente tu vida. Piensa que todo en la Escritura habla de Cristo. Cristo se quiso quedar con nosotros de 2 maneras: en la Eucaristía como alimento y en su palabra como luz. ¿Cómo vas a seguir a Cristo si no conoces su palabra? Yo les voy a doy esta pequeñísima explicación para que, como los discípulos de Emaús, sientas a partir de hoy una necesidad de conocer sobre todo las partes más importantes de la Biblia, y que como los discípulos de Emaús puedas decir,
qué no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos explicaba las Escrituras? La Biblia significa libros, tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y leer la Biblia es caminar de la mano de Jesús por toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero para leerla, no la puedes leer como en el orden en que está. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, no se puede leer así. Tienes que comprender primero quién es Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Vamos primero al Nuevo Testamento. ¿Quién es Jesús? A la luz de Jesús se entiende todo lo demás. Como cuando te lees, los grandes personajes buenos o malos. No sé, si habláramos de la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién tomas? Tomas a Hitler. Ya viendo lo que hizo Hitler y sus barbaridades, entonces ya podemos decir, ¿de dónde salió Hitler? Y te empiezas a leer dónde nació, dónde creció, qué pensó, quiénes fueron sus padres. Pero primero lo conociste ahí. Primero toda la Segunda Guerra Mundial. Primero ves a ese hombre, y si lo ves en video, ves sus gestos, sus gritos, y dices, ¿de dónde salió este hombre? La comparación no tiene nada que ver, pero pasa más o menos lo mismo que con Jesús. No vale la pena comenzar leyendo el Génesis, no, vamos directamente a Jesús, y una vez que lo conozcas, nos regresamos a ver de dónde vino, quién es su pueblo, qué nos había dicho Dios Padre a través del Espíritu Santo en los profetas y en todos los demás libros. Hay mucha gente que lee la Biblia al azar. Yo en la mañana me levanto, abro la Biblia y como se abre, ahí, a dedazo. No me digas. ¿Y qué vas a sacar de provecho? Absolutamente nada. Imagínate que leyeras así una novela. No, pero tienes que seguir un cierto orden. Entonces, toda la Biblia son 73 libros. ¿Cómo leerla? Ahí te va. Lo primero, el Evangelio, conocer a Jesús. Sí, pero hay 4 evangelios. Entonces, ¿cuál es el primero que vas a leer? Pepe González, profesor, catedrático de Biblia, una persona muy instruida, y lo puedes consultar en su YouTube. Pepe González tiene muchísimos videos que explican libro por libro. El que esté interesado, métase a YouTube, Pepe González, y te haces todo el curso de Biblia. Ahora yo te digo, para no llegar en frío, así, primero ponte a leer ya la Biblia, y por tanto, primer libro, Evangelio de San Marcos. Como esto está en YouTube, puedes después regresar y copiar qué orden vas a seguir. El Evangelio de San Marcos, ¿por qué? Porque solo tiene 16 capítulos, es más corto, es más didáctico, es más sencillo, es más dinámico, es más fácil de leer. En 16 capítulos ya te enteras un poco de todo. San Marcos fue un secretario, por decirlo así. Primero acompañó a San Pablo y después a San Pedro. Incluso su evangelio hay quien lo llama el Evangelio de Pedro, pero es el Evangelio según San Marcos. Después el de San Mateo, el más largo. Muchas cosas coinciden, pero son 28 capítulos, mucho más específico en el juicio, en la pasión. Después San Lucas, 24 capítulos. San Lucas se acompañó mucho tiempo a San Pablo, y es el que más detalles nos da de la Santísima Virgen, la infancia de Jesús. Y finalmente San Juan. ¿Por qué? San Juan tiene solamente 21 capítulos, pero es muchísimo más denso, más doctrinal, y nos narra lo que no narran todos los demás evangelistas. Todo el discurso, por ejemplo, de la última cena. Los demás evangelistas nos dicen, sí, celebró la Eucaristía, la traición de Judas, el anuncio de las negaciones de Pedro, y de ahí se fueron al huerto. En cambio, San Juan nos dice todo de lo que hablaron en la última cena. Interesantísimo. Pero primero tienes que conocer toda la vida de Jesús. Así que San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. Una vez que termines de leer los 4 evangelios, lee los Hechos de los Apóstoles. El resultado de la predicación y de la resurrección de Cristo, que es la iglesia que se pone en marcha, lo escribe también San Lucas. Y por tanto, los Hechos de los Apóstoles, ahí es donde conocemos la ascensión,
Pentecostés, la Virgen ayudando, protegiendo, cuidando, orando con los discípulos en el cenáculo, hasta que llegó Pentecostés, el Espíritu Santo, y ya salen todos. Ahí nos habla de las primeras persecuciones. Los primeros capítulos hablan un poco de todos los apóstoles, y de pronto, como Lucas siguió a San Pablo, ya se centra mucho en San Pablo y en la fundación de todas las iglesias en aquel tiempo de Asia. Los Hechos de los Apóstoles. Apenas termines, las cartas de los apóstoles, que además son una delicia. ¿Cuáles son las cartas de los apóstoles? Léete primero todas las de San Pablo. A los romanos, a los corintios, 2 cartas, a los gálatas, a los efesios, filipenses, iglesias que él iba fundando. Te van a ayudar a conocer muchísimo a Cristo. ¿Por qué? Porque ya te leíste los 4 evangelios. Los Hechos de los Apóstoles hablan de los apóstoles, pero todo en referencia a Cristo. Después, las cartas de San Pablo, ¿qué son? Explicar el misterio de Cristo y aplicarlo a la vida. Interesantísimas. Primera carta a los tesalonicenses, segunda tesalonicenses, después cartas brevísimas, primera Timoteo, segunda Timoteo. Ahí te vas a encontrar las frases más hermosas de San Pablo. Todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Para mí vivir es Cristo. Lo demás, la muerte, una ganancia. Le dice en las cartas a quien les va escribiendo sus experiencias. Hay una narrativa: llegué a Filipos, llegué a Éfeso, cuánto tiempo estuve, prediqué aquí y allá. Datos interesantes. ¿Sabías tú, por ejemplo, que a San Pablo en la isla de Malta, buscando ramas para hacer el fuego, lo mordió una serpiente? Y ocurrió un milagro, no se murió. Una serpiente venenosa. Todos se pusieron a gritar. Sale también, por ejemplo, San Pablo. Un día estaba dando un discurso en una casa y se ve que a lo mejor se alargó un poco, y una persona, un muchacho, se quedó dormido en la ventana del segundo piso, se cayó y se mató. Eso no lo leen los domingos en misa. Y San Pablo bajó y lo resucitó. Así que Cristo, no solamente Cristo resucitó gente, sino que también los apóstoles comenzaron a hacer milagros del tamaño más o menos de los de Cristo, con el poder de Cristo. Todo eso está en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Primera de Tito, de Timoteo, segunda Timoteo, carta a Tito, carta a Filemón. En una de estas cartas dice algo precioso: he llegado al final de mi vida, he luchado bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona que el Señor juez justo sabrá darme. Terminas esas cartas, primero las de San Pablo, y sigues con la carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, 3 de San Juan. La primera es preciosa, enseñándonos el misterio de Cristo y centrada completamente en el amor. Y una carta de San Judas Tadeo. Digo centrada en el amor. ¿Sabías que dijo San Agustín? Si por un cataclismo se perdieran todas las Biblias que hay en el mundo. La Biblia es el libro más estampado que hay, en todas las lenguas, todos los idiomas, en todos los tamaños, de lujo, letra chiquita, letra grande. Fue el primer libro que se estampó cuando se inventó la imprenta con Gutenberg. El primer libro fue la Biblia, y es el que más se ha impreso en la historia de la humanidad. Pues dice San Agustín, hace 1600 años, si se perdieran todas las Biblias que existían en ese momento y quedara solo una, y de esa que quedara se estuvieran rotas todas las páginas, estuvieran manchadas, pintadas, medio destruidas, si de toda esa Biblia solamente quedara una página que se pudiera leer, pero esa página también toda manchada, y no quedara más que un párrafo, y de ese párrafo medio roto también, no quedara más que 3 palabras, dice San Agustín, esas 3 palabras serían de San Juan, y sería esto: Dios es amor. Ahí está resumida toda la Biblia. Pero qué interesante conocerla para que veas por qué Dios es amor. Cristo que vino a salvarnos, pero ya había toda una historia de salvación desde la creación misma. Entonces te lees todas esas cartas y terminas con la carta a los Hebreos.
Hay quien sugiere que de ahí sigue el Apocalipsis. Yo, por mi experiencia personal, considero el Apocalipsis un libro un poquitín más complicado, lo dejaría hasta el final. Así que léete todo el Nuevo Testamento en el orden que te dije, pero deja el Apocalipsis para el final. Y entonces, cuando termines la carta a los Hebreos, nos vamos al Antiguo Testamento. Al Génesis, no. Primero a los profetas, son 18. Y los puedes leer en el orden en que está en la Biblia. Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Algunos son 3 paginitas, otros son tratados como el de Isaías. Y terminas con Zacarías y con Malaquías. ¿Por qué saltar del Nuevo Testamento a los profetas? Porque los profetas hablan de Cristo de una manera velada. Cristo citó a los profetas, Cristo les explicó a los apóstoles, dice, y comenzando por los profetas, todos los que hablaron de él, especialmente Isaías, pero fue paseando por todos. Entonces, tú ya conoces a Cristo, ya sabes lo que dijo del San Pablo, San Pedro, San Juan, Santiago, Judas, todo. Ya lo sabes, nos vamos a los profetas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre Jesús? Cuando termines, al Génesis. No, todavía no. Primero los libros didácticos o de sabiduría, son 7. Y los puedes leer en ese orden. Eclesiástico, Eclesiastés, Job, los Salmos, Cantar de los Cantares, los Proverbios y la Sabiduría. Libros interesantísimos que tienen muchísimas enseñanzas. No solamente la sabiduría o los proverbios. Del libro de Job se aprende mucho, del Eclesiástico, del Eclesiastés. Aprender, y todo con referencia a Jesús. Después de eso, al Génesis. No, todavía no. Primero, los libros, como se suelen llamar, edificantes. Historias edificantes. Y aquí sí vas a necesitar después volverte a meter a esta explicación que estoy dando para copiar el orden. ¿Cuál es el orden en que los debes leer? Josué, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo Reyes, primero Crónicas, segundo Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primero Macabeos y segundo Macabeos. En realidad podrías también seguir el orden como están en la Biblia, que ni siquiera me lo apunté, me da lo mismo. Historias edificantes de gente que ante los ataques respondió con un celo por la palabra de Dios, hasta sacrificar la propia vida, por decirlo así, los mártires del Antiguo Testamento, los que dieron su vida, no por Cristo, por Dios, por Yahvé, como lo llamaban ellos, y por la verdad, y por el pueblo. Cuando los leas, te vas a dar cuenta, aquí está incluido en los libros de Samuel y de los Reyes, todo lo que habla de Saúl, todo lo que habla de David. Y David nos habla completamente de Cristo, uno de los grandes también profetas. David, sin saberlo, habló de Jesús. Ahí están todos esos libros y se llaman historias edificantes. Y finalmente, ahora sí, el Pentateuco, o lo que los judíos llaman la Torá. Nosotros lo llamamos Pentateuco. Penta significa 5, son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Te hago una importantísima aclaración. ¿Por qué precisamente no comenzar a leer la Biblia desde el Génesis? Porque pasando las primeras historias bonitas, la creación, el pecado, Caín y Abel, la tentación, etcétera, etcétera, el pecado, las promesas de Dios para toda la humanidad, el arca de Noé, pasando esas historias, la torre de Babel, después se entra en contenidos un poco más densos. Es interesante el Éxodo, sí, cuando abrió el mar, sí, pero es larguísimo. Y entonces, si no vienes con toda la vida de Cristo dentro, si no vienes con todo lo que dijeron de él los profetas, ¿qué te va a pasar?
¿Sabes cuánta gente agarra la Biblia y antes de terminar el Génesis ya la abandonó? Algunos superan el Génesis, se meten al Éxodo y después de 3 cosas bonitas y de que te cuentan la historia de Moisés y las tablas de la ley y abrió el mar, y después lo abandonan porque viene Levítico, Números, Deuteronomio. Puede ser muy pesado. En cambio, si ya te leíste todo lo demás de la Biblia, llegas a estos libros con toda una preparación. Dice Pepe González, el maestro, que si hoy tomaras el propósito de leer 3 capítulos diarios, 3, y ahorita estamos en un periodo hermosísimo para comenzar, porque ahorita podrías leer hasta más, hasta 5. Si te lees 3 capítulos diarios en el orden que te acabo de decir, en un año, 365 días, ya terminaste toda la Biblia. Si no te va a dar tiempo, volveremos todos al trabajo y al colegio y a nuestras ocupaciones ordinarias dentro de un mes o 20 días. Si no te da tiempo de 3 diarios, lee 1 diario, terminas la Biblia en 3 años. Para que no sea tan largo, yo te recomendaría un día que puedas leer 5, al otro día no pudiste y leíste 2, un día de plano no leíste nada, al día siguiente lees 10, hay capítulos más breves, hay más interesantes. Organízate, porque ojalá que en un año termines toda la Biblia. Decía San Jerónimo, el desconocimiento de la Sagrada Escritura es desconocimiento de Cristo, y podríamos decir de Dios. Pero además, leer la Biblia te ayuda muchísimo después en tu relación con Dios, en tu meditación, en tu oración. Termina Pepe González sugiriendo, con palabras de toda la historia de la iglesia, leer la Biblia nos tiene que llevar de la lectura a la meditación, a la oración y a la contemplación. Pero esto ya el que quiera lo puede profundizar leyendo al mismo Pepe, escuchando al mismo Pepe González. Yo nomás te digo, leer la Biblia por leerla, leerla por decir ya la leí, leerla para palomear, leerla para enterarte, no sirve para nada. El Evangelio se lee para meditarlo, para orarlo, para contemplarlo. Lo que dice Jesús te debe llevar a hacer una meditación, a cuestionarte. Ya lo leí, ahora lo que leí está de acuerdo con mi vida, o más bien mi vida está de acuerdo con lo que acabo de leer. Cuestiónate, hazte preguntas, métete al texto. ¿Qué me está pidiendo nuestro Señor en el Evangelio? O en un pasaje de los Macabeos, o del Génesis, o en la vida del rey David, cuando el rey David manda matar a uno de sus principales soldados para quedarse con su mujer, y parece que todo le salió bien. Mata a este personaje y manda llamar a Betsabé y se queda con ella y está embarazada, y ya la hice, final feliz. No, se le aparece el profeta Natán y le cuenta: un hombre tenía muchos ganado, etcétera, y era rico. Pasó por ahí un pobre y como tenía un huésped en su casa, el tío el rico, le quitó la única oveja que tenía al pobre que vivía por ahí para ofrecérsela en banquete a su huésped. David, cuando oyó esto, pegó un manotazo en el escritorio y dijo: por mi vida que ese hombre debe morir, pagará 4 veces lo que ha hecho. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. Con esta luz debes leer toda la Biblia. ¡Ah, qué sinvergüenza, Judas! Ese hombre eres tú. A veces tú y yo somos Judas. Ojalá que nos arrepintamos y no terminemos como él. Pedro, ¿cómo es posible que haya negado? ¿Cuántas veces he negado yo? Caín mató a su hermano. ¿No has matado tú a algún hermano con tu lengua, con tus gestos, con tus opiniones o con tu absoluta indiferencia? Una persona que trabajaba en tu casa nunca logró salir adelante por falta de una oportunidad que tú le podías haber dado. Caín soy yo, Judas soy yo, Pedro soy yo, Lázaro soy yo, Marta y María. Algo tengo que ver yo también con ellos. Eso es meditar, y te debe llevar después a orar. Dios mío, dame la fuerza para nunca traicionarte. Lees algo en la historia de Samuel: Dios mío, ayúdame a buscar la verdad como este hombre, como este rey, como este profeta. Terminar la lectura
en meditación, en oración, aunque sean 2 minutitos, y la contemplación ya para gente mucho más avanzada. Algún día, espero, llegarás a identificarte de tal manera con Dios nuestro Señor que llegues a eso, una auténtica contemplación. La Escritura es para leerse, para vivirse, para ponerse en práctica. Queridos hermanos, todo esto para decirte lo que salió de Emaús, Jesús explicándole las Escrituras. Ahora te las quiere explicar a ti. Les decía yo a los niños, cómprenles Biblias infantiles llenas de dibujitos que les vayan abriendo el apetito. Los adultos nos vamos directamente a la Biblia como la conocemos. Cómprate una, la tuya, ponle tu nombre, que te la dedique con todo su amor tu marido, tu mujer. Dedícasela a tus hijos, que un hijo tuyo, dedícale una a tu papá, a tu mamá. ¿Sabes cuántas historias conozco de gente que a lo mejor cuando murió su marido, a los 75 años, hicieron de la Biblia su mayor consuelo, su libro de cabecera? Cómpratela con letra grande y que no se te olviden tus 3 capítulos diarios para estar cada día más cerquita de Dios. Dios los bendiga siempre.